También yo vengo de una familia esclava donde a los 6 años los niños y las niñas ya tenían que estar en las haciendas para aprender a hacer las labores de los patrones en las grandes haciendas de los terratenientes. De esta manera hemos resistido durante más de 500 años luchando para poder seguir, mantener nuestra cultura, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Nosotros como pueblos indígenas, como mujeres indígenas, hemos sido resistentes, aunque la derecha, la oposición, los terratenientes han querido hacernos desaparecer, pero todavía estamos vivos para defender nuestros derechos. Así, gracias a todos los dioses que nos protegen, a la naturaleza, permanecemos y vamos a seguir firmes. En este tiempo, el señor Evo Morales, presidente de la República de Bolivia, ha declarado, ha apoyado la declaración de los pueblos indígenas, de los derechos de los pueblos indígenas emitido por la ONU, ha sido transformada en ley en Bolivia. Sin embargo, falta, ¿no?, la aplicación. Para poderla aplicar tenemos que seguir luchando. Todo lo que hemos conseguido los pueblos indígenas no ha sido regalo de nadie, no ha sido que digamos alguien ha dicho pobre los indígenas, les daremos esto. Ha sido lucha, ha costado sangre, donde hemos marchado, nos hemos manifestado para que nos reconozcan. Durante muchísimos años las vacas tenían más valor que los pueblos indígenas en Bolivia. El año 1992, por primera vez en la historia, a consecuencia de la marcha que tuvimos en Bolivia, se ha puesto un solo artículo donde se reconocía la existencia de los pueblos indígenas en Bolivia. Desde ese tiempo venimos marcha tras marcha, lucha manifestación tras manifestación para conseguir todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Pero sin embargo, seguimos siendo discriminados cuando se declara, digamos, ya la nueva constitución política del Estado, donde está plasmado todos los derechos de los pueblos indígenas. Entonces se encrudece más la discriminación racial en Bolivia. Estos señores que durante muchos años han sido los que han manejado el país como les ha dado la gana, que ellos han sido los señores, que nadie los podía tocar, creo que se han estancado en el año 1825, donde no quieren ver la realidad porque solo miran como un caballo cochero adelante para ellos solos. No miran a los costados que existen otros pueblos que somos nosotros, que somos pueblos, que somos naciones enteras que vivimos en la República de Bolivia. Con estas palabras, señora presidenta, quiero decirle que ustedes acá sigan apoyándonos hasta que logremos la libertad total, porque si es bien, aparentemente hemos quedado libres de cadenas, libres de nuestros territorios, han sido, digamos, una parte del territorio, un pedacito del territorio guaraní ha sido devuelto a las manos de mis hermanos guaraní. Sin embargo, hay que sensibilizar, hay que seguir trabajando para lograr la libertad total, porque mis hermanos todavía, digamos, están esclavizados psicológicamente, porque en su psicología solo conocían un patrón, que era el terrateniente, que ellos eran su sobreprotector, entonces se consideraban así protectores de nuestros guaraní. Y también quiero decir en esta sala, no nos sentimos nosotros felices cuando los ricos nos dicen nuestros indígenas.
En todas partes del mundo escucho que dicen nuestros indígenas. ¿Qué tal si nosotros le decimos nuestros blancos o nuestros ricos? Entonces, digamos, no puede seguir manejándose esa palabra como si fuéramos nosotros propiedad de alguien. Con estas palabras quiero reforzar esta situación, quiero pedir, quiero recomendar a esta asamblea que se siga haciendo seguimiento, fiscalización de lo que haga el Estado boliviano y también los terratenientes que están contra el cambio de este país. Los estados están haciendo muy poco en cumplir con estas normas internacionales y también están creando una forma casi paralela de poder escaparse del cumplimiento de estas normas y desarrollar una política en complicidad con la banca internacional y el desarrollo de las burguesías nacionales e intermediarias para poder cancelar los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios, en sus tierras y recursos naturales. Tenemos el caso en el Perú, que la mina Yanacocha no ha cumplido con los requerimientos ambientales de las propias leyes del Estado. Un derrame de mercurio originó la muerte de cerca de 20 personas y la enfermedad de más de 200. La compañía Yanacocha está recurriendo a sistemas que retardan la implementación de la justicia y el pago y la reparación justa para esta población, y todo esto con el apoyo de los organismos del Estado. De igual manera, los estados de Perú y Brasil están firmando o han firmado ya el famoso convenio energético, en el cual están planeando la construcción de la represa de Paquixapango con una altura de más de 140 o 150 metros, que va a cambiar toda la fisiología, toda la geomorfología, impactando severamente en más de 6.000 pobladores del pueblo Ayaninca, obligándolos a traslados forzosos y a modificar todo el esquema de la biodiversidad en concomitancia con la pobreza y la extrema pobreza que actualmente están sufriendo. Por otro lado, todos los pueblos indígenas del bosque tropical amazónico del Perú están actualmente en pie de lucha, solicitando al gobierno que se derogue las leyes que se dieron a espaldas de los pueblos indígenas sin hacer la más mínima consulta, solamente con el pretexto que esto va a ayudar al desarrollo, el desarrollo entre comillas, y la implementación del Tratado de Libre Comercio. Estos son hechos concretos que están reflejando que no existe una implementación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Por lo tanto, voy a leer rápidamente todo lo que se refiere a una especie de conclusiones. Solicitar la paralización de los megaproyectos que se realizan en el Valle del N y que van a afectar al pueblo Ayaninca. También que se agregue esto a la lucha que está librando Panamá y a otros países con respecto a estos megaproyectos. Segundo, exigir al Estado peruano que defienda a los pueblos indígenas y no a la minera Yanacocha en relación a los daños de derrame de mercurio. Tercero, exigir al Foro Permanente el cumplimiento del debido proceso en todo lo que se refiere al incidente ocurrido en la expulsión del hermano Nicolás Chango, que esto prácticamente es una violación de los derechos civiles y de los derechos humanos a un participante que se le debe respetar el debido proceso y el reglamento interno de las Naciones Unidas. Cuarto, y siguiendo la línea de la aprobación del Caucus de Sudamérica, solicitar al nuevo gobierno de los Estados Unidos la libertad de Leonard Peltier, líder indígena que se encuentra
preso más de 30 años por delitos que nunca se comprobaron, y también todos los presos políticos indígenas que están sufriendo cárcel en el mundo, que no tienen derecho a recibir cultos religiosos, sus costumbres, absolutamente nada. Incluso hay una ley que le prohíbe fumar tabaco, que es parte de su ceremonia. Quiero acabar, señora presidenta, para que también se incluya en este escenario la materia de discusión de la reestructuración del foro permanente que garantice la participación de los pueblos indígenas, porque estamos hablando de ya casi al final de este evento, de esta plenaria aquí en las Naciones Unidas. Muchas gracias, señora presidenta. Hey!